todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Que el Señor les siga bendiciendo. ¿Cómo están? Bien. Le invito a que busque su Biblia, Éxodo 33. Versículo 12. Dice así: entonces Moisés respondió al yo soy: he aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Entonces le dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Amén. Bien. Vemos en este pasaje Moisés hablando con el Señor y termina diciéndole: te ruego que me permitas ver tu gloria. Yo veo esto de que Moisés fue un hombre que el Señor escogió, llamó, habló, pero que en la medida que Dios le hablaba, le mostraba su poder y gloria, Moisés como que agarraba más, digamos esa palabra, agarraba más confianza con Dios, se sentía, podríamos decir, era muy confianzudo. Ahora, ¿por qué digo yo que era confianzudo? Porque es que el Señor comienza a hablar con Moisés, y al ver Moisés que el Señor le cede, diciendo: bueno, yo voy a ir contigo. Y entonces él, al ver que le responde eso, entonces termina después diciéndole: bueno, tú dices que vas a ir conmigo, pero ahora entonces te pido que me permitas ver tu gloria. Versículos siguientes muestra que el Señor le dice que también le va a permitir, pero solamente la espalda, no le va a permitir ver la cara, porque nadie puede ver a Dios a la cara y seguir viviendo. Aunque la Biblia nos habla, versículos antes de estos, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero una cosa es hablar cara a cara y otra cosa es ver a Dios cara a cara. Usted puede hablar con alguien cara a cara en lo oscuro y no lo ve, ¿verdad? Y está cara a cara, pero no lo ve. Esto le ocurrió a Moisés. Dios llegó a decir de Moisés que era amigo. Dijo: mi amigo Moisés. Entonces, al ver todo esto, pues uno dice: Dios mío, pues, o sea, fue un privilegio el de Moisés y el del pueblo de Israel. La enseñanza se llama: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas salir de aquí. Esto lo dice todo el versículo 15 de Éxodo 33. Si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Ajá. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Por qué
por qué Moisés le dice en los primeros versículos, le dice: ¿a quién enviarás conmigo? ¿Por qué Moisés hace esta pregunta? ¿Por qué Moisés le dice: Señor, ¿quién va a ir conmigo? Hay varias razones por las cuales Moisés hace esta pregunta. Uno, ya Aarón había estado con Moisés. Aarón era de alguna forma el profeta. Aarón era el que hablaba lo que Dios hablaba con Moisés, le daba esta palabra a Aarón para que Aarón hablara. Recuerdan que Moisés llegó a decir: Señor, pero es que yo soy tardo para hablar, yo soy un poco enredado, busque otro, ponga otro. Entonces el Señor dice: bueno, está bien. Lo dice Éxodo capítulo 3. Está bien, tu hermano viene en camino y él va a hablar por ti. Entonces Moisés, aquí en este pasaje que le leí, dice: Señor, pero ¿quién va a ir conmigo? Lo lógico era que el Señor ya le había puesto a Aarón antes. Pero cuando él dice: ¿quién va a ir conmigo? Yo creo que diría: Señor, pero ¿para qué me hace esa pregunta si ya tiene a Aarón? Pero ¿por qué razón Moisés dice: mande a alguien conmigo? Le estaba queriendo decir: no quiero que vaya Aarón. Ahora, ¿cuáles fueron las razones por las cuales Moisés dijo que no fuera Aarón? Aunque no lo dijo de una forma directa. ¿Qué ocurrió con Aarón? En Números capítulo 12, el libro de Números, no lo lean, solamente ténganlo presente. En Números capítulo 12, Moisés se había casado, muestra pasaje anterior que se había casado con una mujer cusita, así se le decía de este pueblo. Y entonces Aarón y María, los hermanos de Moisés, se levantaron a murmurar contra Moisés, se pusieron a murmurar. Entonces, al ver el Señor esto, le vino lepra a María por estar murmurando del que el Señor llamó. Ya por lo menos por ese lado ya había dicho Moisés: Señor, ¿a quién enviarás conmigo? Porque ya Aarón no me sirve, ya Aarón se levantó contra mí. Pero hubo otra situación de Aarón que ya la vimos el domingo. Aarón les hizo un becerro de oro al pueblo de Israel cuando Moisés se demoraba en el monte Sinaí para bajar. Fue complaciente. Y lo tercero que hizo Aarón fue que no corrigió a sus hijos, y esto trajo que sus hijos se murieran antes de tiempo. Entonces, por estas tres razones, Moisés le dice a Aarón: Señor, ¿quién irá? ¿A quién vas a enviar conmigo? Pero en Moisés no estaba pensando en Aarón, porque él sabía que Aarón no le iba a servir. En el versículo 2 de este Éxodo capítulo 33, dice el Señor, le dijo el Señor a Moisés: el ángel irá delante de ti. En el versículo 1, 2, 3, todos estos versículos le está hablando el Señor a Moisés diciéndole: te voy a dar las tierras que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Estas son las tierras que le voy a dar. Y mi ángel va a ir delante de ti para que poseas la tierra, para que tomes la tierra. Pero ¿qué ocurrió? Moisés le pregunta: ¿quién va a ir conmigo? Ya en el versículo 2 el Señor le había dicho: mi ángel va delante de ti. O sea, para Moisés el ángel era un instrumento de Dios, era un mensajero de Dios, pero él no quería tampoco al ángel. Recuerden que con Aarón estuvo y lo descartó. Y el Señor le está diciendo: mi ángel va delante de ti. Y luego en el versículo 12 es donde dice esto: ¿a quién vas a enviar conmigo? No quería al ángel, no quería a Aarón. Realmente Moisés lo que quería era que el Señor dijera: bueno, no hay más nadie, voy a ir contigo. Y eso fue lo que terminó diciendo. En el versículo 11 de Éxodo 33 dice que el hijo de Josué, el hijo de Nun, estaba ahí cerca de Moisés siempre. Tal vez Moisés diría: que no me vaya a decir que Josué, aunque Josué fue el que de alguna forma quedó después
reemplazando a Moisés, y fue el que entró y repartió las tierras. Pero lo que el Señor estaba diciendo, Moisés no estaba diciéndole quién va a ir por mí, sino quién va a ir conmigo. Hasta que llegó el momento en que dijo el Señor: voy a ir contigo, voy a ir contigo. Versículo 14 dice, después de esto, dice el Señor: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dice Moisés, ya les leí, pero les vuelvo a leer: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Pues en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos? Significa seamos reconocidos, seamos conocidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Este versículo 16 de Éxodo 33, les aconsejo, les pido, les recomiendo que oren con este versículo 16. Escríbanlo allá en su computador y pónganlo en una hojita en su casa y siempre estén orando con este versículo. Les vuelvo a leer. Esto que pasó fue lo que Moisés le estaba diciendo al Señor si la presencia iba. Vuelvo y les leo. O mejor, para que me entiendan, les voy a decir lo siguiente. El Señor dijo de esta congregación que estaría con nosotros y que nos iba a llevar a las naciones. Si usted mira ese versículo, es lo que tenemos que orar. Que usted diga así: si tu presencia no ha de ir, no nos saques de Ureña. Pues en qué podrá ahora conocerse que nosotros hemos hallado gracia ante tus ojos. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que seamos distinguidos entre los pueblos que hay en la faz de la tierra? ¿No ven ese versículo que uno dice, que usted se ponga a orar en su casa y diga: Señor, tú has hablado a la iglesia, y Señor, si tú nos vas a sacar de Ureña, si tú nos vas a llevar a las naciones, Señor, que los demás nos conozcan porque tú vas con nosotros? Y que el Señor vaya con nosotros significa que donde nosotros lleguemos hay manifestación de la gloria, hay manifestación del Espíritu Santo, hay sanidad, hay milagros, hay poder, hay restauración, porque el Señor está con nosotros. Eso le dijo el Señor a Moisés, pero como también esa palabra es para nosotros, porque la dio a la renovación carismática, nacer de nuevo. Cuando ustedes lean las profecías, aunque ya casi todos las leyeron, digo yo casi todos los que la leyeron, ¿no? Los que vinieron los sábados que los invité. Los que no, tienen que esperar que salga el libro. Y el libro pues está en el proceso, porque hasta creo que esta semana es que ya termina el diseño. Me lo envían, lo reviso y lo vuelvo a enviar para que se vaya a la imprenta. Y de ahí, si Dios permite, un mes y pico sale el libro impreso. Entonces, este versículo 16, tenemos que orar con este versículo y tenemos que, vuelvo y le digo, que usted siempre diga, por decir, no solamente las naciones, que usted diga: Señor, voy a salir de mi casa. Por eso dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, que yo no salga de mi casa. Si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, para que los demás, para que los vecinos vean y digan: ese es un hijo de Dios, ese es un carismático, ese es alguien diferente, ese es alguien prosperado, bendecido, restaurado. Como cuando uno esté convencido y realmente el Espíritu Santo esté con nosotros, el Señor esté presente en nosotros. Amén. Entonces, ese versículo 15 y 16, escríbanlo y pónganlo de una forma personal. Pónganlo
de que me pertenece. Vuelvo y les digo, si tu presencia no ha de ir, no nos permita salir. Por decir, uno normalmente tiene sueños. Usted va al lugar de trabajo. Señor, voy a mi lugar de trabajo y que tu presencia esté conmigo en el lugar de trabajo. ¿Qué significa que la presencia del Señor esté en el lugar de trabajo? Que las cosas le van a salir bien, que va a tener ventas, que va a estar próspero, que no va a tener problemas con ninguna persona, que va más bien a predicarle a otro porque la presencia de Dios está con usted, que cuando usted hable con alguien, esa persona va a sentirse tocada, va a sentirse que le provoca llorar, va a sentir alegría, va a sentir respuesta, va a decir: ¿usted qué tiene? Yo no sé qué me pasa cuando hablo con usted. Usted tiene algo. ¿Sabe qué es? La presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso es que hasta cuando tengamos que salir de la casa, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques. Tranca la puerta y que yo tenga problemas para salir. Pero yo mejor no me voy si voy a tener trancas. Porque qué desagradable es uno irse para algún lugar y que uno diga: uy, por todos lados me dieron, por donde acá la cabeza me daban. ¿Verdad que así es el dicho, no? Pero que uno pueda salir tranquilo y decir: Dios mío, tú vas conmigo, Señor. Si tú no vas a ir conmigo, Señor, no permitas. Si tú no me vas a acompañar en este viaje, no permitas. Ahora, ¿cómo el Señor no lo va a acompañar? Hay una historia que es un cuento que hasta realidad se ve, ¿no? Alguien que iba en su carro manejando y aceleró y había dicho que lo acompañara hasta San Pedro, un católico, ¿no? San Pedro, ayúdame, acompáñame. Y cuando ya aceleró mucho y se estrelló y llegó al cielo, entonces San Pedro, el que estaba en la puerta, claro que es una historia, un cuento, ¿no? Pero como para cuadrarla, ¿no? Y le dice: San Pedro, ¿y qué pasó? Dice: no, cuando usted pasó de 100 yo me bajé. Entonces, o sea, uno quiere que vaya, pero aguántese todas las conductas mías. Señor, vaya conmigo, pero no me corrija. Vaya conmigo, pero se queda calladito. Y hasta le dice así. ¿No han visto eso que hacen así ahora? Algunos. Dice: yo, calladito. Entonces así le dice al Señor: Señor, voy a hacer este negocio y usted calladito. Que lo llevan preso y después: Señor, usted me dijo que me quedara calladito. Yo no le hablé porque usted dijo que me quedara calladito. Entonces, esto realmente uno quisiera y uno quiere que la presencia del Señor esté siempre con uno. Pero lo que podemos ver es que el Señor le dijo, Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques a las otras tierras, porque después, ¿qué van a ver los demás? Van a ver: ese es un fracasado, ese no prospera, ese es un enfermo, ese es un endeudado, o sea, realmente es complicado. Es verdad que uno tiene procesos, pero en el proceso uno tiene que avanzar. No podemos quedarnos en el proceso todo el tiempo. Bien, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? El Señor acompañó a Moisés, acompañó a Josué, y después el pueblo poseyó las tierras. Pero ¿qué ocurrió después? El Señor envió su palabra a la tierra. Fíjense cómo dice Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí estaba el profeta Isaías. Él dice que tuvo una visión. El profeta Isaías tuvo una visión, significa despierto, vio algo como un sueño, pero estaba despierto. Y en esa visión dice que oyó una voz. Primero, los versículos anteriores de este Isaías capítulo 6, 8, versículos anteriores del 1 en adelante hasta el 7, ahí habla de que vio
los serafines y que vio el trono y que vio la presencia de Dios. Eso lo dice el profeta, esa fue la visión del profeta Isaías. Pero en el versículo 8 oye la voz de Dios que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién dijo esa palabra? La dijo el profeta Isaías. Porque él oyó esa palabra que decía, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta dijo, envíame a mí. El Señor envía después al profeta para que sea un profeta, a Isaías para que fuera un profeta. Pero miremos bien lo que estaba diciendo el profeta, estaba diciendo Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Ahora, ¿a quién envió el Padre Celestial? ¿O con quién estaba hablando el Padre Celestial cuando dijo, ¿a quién enviaré? Estaba hablando con su propia palabra. ¿Y cómo es eso de hablar con su propia palabra? Yo no sé si usted ha hablado solo. Yo por ahí veo a algunos hermanos hablando solos. Y a veces eso como que los ayuda, ¿no? Que se pone a hablar solo como para no pensar. Yo no sé si era que es que si se pone a pensar de repente se le mete otro pensamiento y se le enreda. Entonces como que habla para oírse y hacer de acuerdo a lo que oye. Como hay poder en la palabra, pues ahí está, arreglado. Pero también cuando uno ora, ora hablando de una voz fuerte y esto ayuda, ¿verdad? Usted puede orar mentalmente, pero si usted ora oyéndose, eso como que lo ayuda a usted. Bien, el Señor estaba hablando. ¿A quién enviaré? El profeta dice, envíame a mí. Pero ¿a quién envió después el Señor para salvar al mundo? Su propia palabra. Isaías 55, versículo 11 también después nos dice esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual la envié. El Señor estaba diciendo a través de este profeta esta palabra, que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Dios hasta que no cumpla el propósito en la tierra y vuelva allá. Estaba hablando de su palabra que iba a ser enviada, pero la palabra tomó forma humana. Y después de estar la palabra de Dios, Juan 1:14, se hizo carne la palabra, nació de una mujer virgen, esa palabra. Y al estar esa palabra entre los hombres, se oyó una voz. Mateo 3:17 dice, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. ¿Por qué les estoy hablando de estos dos pasajes de Mateo 3, Isaías 55 y Isaías 6? Porque es que de la misma forma como el Señor llamó a Moisés, lo llamó en Éxodo capítulo 1, creo que es 1, no es el 1, es el 3. Llamó en Éxodo 3 en la zarza. Y después de que lo llama, lo envía. Y después de que lo envía, le dice Moisés, porque antes, en el capítulo 3 de Éxodo, ponga atención, en el capítulo 3 de Éxodo, el Señor habla con Moisés y le dice, vaya y hable con el faraón. Vaya y muéstrale el poder. Yo haré esto contigo. Tú vas a tirar la vara y se va a convertir en una culebra. Tú vas a convertir el agua el agua del río se va a convertir en sangre. Ahí solamente le estaba diciendo el Señor, voy a hacer esto, vaya usted. Pero ahora en Éxodo capítulo 33, ya Moisés no quería eso de ir por la cuenta de él, sino que le estaba diciendo, ¿quién va a ir conmigo? Porque Aarón no me sirvió. Y el ángel que usted me dijo antes tampoco no me cuadra, Señor. Vamos más bien los dos. No le dijo eso, pero el Señor terminó diciéndole, bueno, yo voy a ir contigo. O sea, yo creo que diría el Señor, tantas indirectas, pues si me la está diciendo que vaya con él, ¿verdad? Si a Moisés le pasó eso,
¿qué fue lo que hizo Dios con su palabra? La envió a la tierra. Y después de que la envió a la tierra, habló el Padre y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de que la palabra, los demás oyeron de que esa era la palabra de Dios, dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, para dar vista a los ciegos, para dar libertad al oprimido, dar libertad al cautivo, despedir libre al oprimido, para proclamar el año de gracia. ¿Qué estaba pasando con Jesucristo ahí en la tierra? Dios lo envió como palabra, algo digamos parecido como Moisés. Lo envió como palabra. Después se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. Y después estuvo el Espíritu Santo con Jesús. Podríamos decir, no dice, pero podríamos decir que Jesús en la tierra, como el Hijo de Dios que se despojó del poder y gloria, como el Hijo de Dios que ya no tenía el mismo poder creador, ahora estaba en la tierra. Y Jesús, podríamos ver que Jesús también diría, no dijo, diría: yo voy a ir. Recuerden que en Isaías 6 dijo el Señor: ¿quién irá por nosotros? Y diría Jesús, que es la palabra: yo voy a ir, pero ¿quién va conmigo? Yo voy, pero usted no puede estar presente, Padre, porque si usted se hace presente en la tierra, todos se mueren. Recuerden lo que dice Éxodo: nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, algo similar, el Señor dijo: bueno, mi espíritu estará contigo. Moisés dijo: ¿quién va a ir conmigo? Tu presencia ha de ir contigo y te daré descanso. Jesús estaba en la tierra y pudo hacer milagros, pudo sanar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Significa que Jesús necesitó de la presencia del Espíritu Santo para poder sanar. Moisés necesitó de la presencia del Señor para poder poseer, para poder llevar al pueblo, porque en Éxodo 33, desde el capítulo 25, 26, 27, todos estos capítulos, 33, desde ahí se habló del tabernáculo, de la presencia de Dios. Y en el capítulo 40 es cuando ya está todo construido, y es donde dice: ahí, si la nube no se levanta, no se levanta, en lo que compartí el domingo. Entonces pongan atención a esto. Jesús pudo haber dicho también: ¿quién va a ir conmigo? Si Jesús hubiese venido a la tierra sin el Espíritu Santo, tal vez hubiera vencido, porque venía sin pecado y él sabía, pero hubiese tocado más fuerte. No hubiese sanado a los enfermos si el Espíritu Santo no está con Jesús. Pero como el Espíritu Santo estaba con Jesús, por eso Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió para esta tarea. Mateo 12 dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Por qué Jesús lo hizo? Por el Espíritu de Dios. Jesús necesitó del Espíritu Santo, así como Moisés necesitó de la presencia del yo soy para poder avanzar. Amén. Bien. Ahora, ¿qué ocurrió con los discípulos? Los discípulos estaban esperando al Mesías. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, cuando uno de los sacerdotes habla después de que arrestan a los apóstoles, dice uno de los sacerdotes, dice: mire, mejor hagamos una cosa,
porque creo que es Hechos 4 o Hechos 5, uno de esos dos capítulos. Dice uno de los sacerdotes: hace mucho tiempo vinieron falsos mesías, pero ¿qué ocurrió? Murieron, se dispersaron. Y dijo este hombre: vino Jesús, murió, pero ellos no se dispersaron. Tengamos cuidado, más bien no sea que estemos luchando contra Dios, dijo este sacerdote. Ajá. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Los discípulos estaban esperando al Mesías. Por fin apareció Jesús y les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. La mayoría de los discípulos, o podría decir más bien que en su totalidad, los discípulos eran del pueblo de Israel, eran judíos. ¿Qué ocurrió con esos judíos? Ellos conocían la historia de Moisés. Si ustedes ven Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 10, ahí por lo menos hay una oración. Hechos 9, Hechos 10, ahí nos muestra. Y también Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él habló de Moisés. ¿No han visto eso? Que comienza a predicarles y habla desde los tiempos de Moisés hasta Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Esteban, que fue un diácono escogido, conocía la historia del pueblo de Israel. Los discípulos conocían la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió con los discípulos? Los discípulos sabían la historia de Moisés. Cuando Moisés hizo esto y le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y les daré descanso. Ahora, los discípulos conocían eso de que Moisés había dicho: si tu presencia ha de ir conmigo. La presencia de Dios, ¿cómo era manifestada en el Antiguo Testamento? La presencia de Dios se manifestaba por los milagros y el poder. Pero también la presencia de Dios se manifestaba porque ellos sentían la presencia de Dios. Como que uno dice: uy, siento como algo. ¿A usted no le ha pasado? Usted dice: uy, ¿qué pasará? O sea, uno siente. Los discípulos no dijeron sentimos, porque oímos, ni porque vemos los milagros solamente. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es el mismo Jesús, es el mismo yo soy, es la presencia de Dios en la tierra. Los discípulos tuvieron el privilegio de tener la presencia de Dios, pero que tomó forma humana. Ellos estaban con la presencia de Dios. Era tanto que le decían: Señor mío y Dios mío. Era tanto que Tomás dijo esas mismas palabras. Felipe también dijo. O sea, los 12 discípulos tuvieron el privilegio de tener la presencia de Dios en forma humana, que era la misma palabra de Dios, y todo lo que Jesús hablaba había una manifestación del poder de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Pero no solamente era porque era el Espíritu de Dios sobre Jesús, sino que era el mismo Jesús o la misma palabra del Todopoderoso en la tierra. O sea, los discípulos no podían decir Señor. O sea, estando los discípulos con Jesús, llegar ellos a decir en oración: Padre celestial, Señor, el Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre. Entonces vamos a orar: Padre, queremos tener tu presencia aquí entre nosotros. Y el Señor le dijo a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque era la misma palabra del Padre, Jesús en la tierra. Entonces, ¿qué ocurrió con los discípulos? Tenían la presencia de Dios
Y de entre los 12, aunque tenían la presencia de Dios de una forma visible como hombre, porque tomó forma humana, no le dieron importancia a la presencia de Dios. Porque hubo uno que dijo: yo hasta que no vea no creo. Pero hubo otro que el Señor le dijo hasta lo último, le dijo amigo. ¿Recuerdan quién fue ese que el Señor a lo último ya, cuando lo vendió, le dijo amigo? O sea, yo soy su amigo, aunque usted me está vendiendo, aunque usted me está traicionando. Los discípulos estuvieron con la presencia de Dios, que era Jesucristo. Pero Jesús dijo lo siguiente: es necesario que yo me vaya. Yo creo que dirían ellos: uy, Señor, no se vaya. Para los discípulos, estar con Jesús era una bendición, porque aunque fuera dormido, lo despertaban. Decía: ahí lo tenemos, está dormido porque está cansado, muchos milagros hizo hoy. Pero lo tenían ahí. Y comenzó la tormenta: Señor, despierta. Y ya el Señor les había enseñado qué hacer. Por eso les dice: hombres de poca fe. No saben que estoy ahí, aunque sea pero dormido. Y no saben que ya ustedes tienen que actuar por sus propias fuerzas. ¿Por qué tienen que verme despierto para poder estar confiados? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dijo: me voy a ir. 33 años. Y dirían: no, pero si Adán vivió 930 y usted, que es el Hijo de Dios, usted vivirá como unos 2000. O sea, todavía tuviera Jesús como hombre en la tierra y los discípulos hubieran muerto. Ajá. ¿Qué es lo que puedo ver con todo esto? Podemos ver con todo esto que realmente el Señor Jesús estuvo con ellos, la presencia de Dios estuvo con ellos, y ellos no aprovecharon la presencia de Dios, que es Jesús en la tierra como hombre. No lo aprovecharon. Fue tanto que estaba tan convencido Pedro de que él no lo iba a negar, y el Señor le dijo: Pedro, yo conozco su corazón, usted cree que tiene su corazón sano, usted cree que está bien, usted tiene algo en su corazón y usted me va a terminar negando. Señor, hasta la muerte. Ay, Pedro, yo le conozco su corazón y usted se jacta diciendo que está bien. Algo parecido, ¿no? Algo parecido a la realidad. Que muchos dicen: no, yo estoy bien. Y el Señor está diciendo: ay, yo conozco tu corazón. Te voy a mostrar cuando quedes mal delante de los demás. Feíto, ¿no? ¿Será que a usted le gustaría que pasara eso? Que el Señor le esté diciendo a usted: tiene que cambiar su corazón. Usted siente que le habla, tiene que sanar su corazón, tiene que perdonar. Usted dice: pero es que yo estoy bien, es que yo estoy bien. Ah, está bien. Vas a pasar una vergüenza cuando después los demás: ay, sí, estoy mal, porque ¿para dónde más agarro si estoy descubierto por todos lados? Entonces, miren, el Señor dijo esa palabra: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Les dijo: me voy, pero les voy a dejar otro consolador. O sea, que estaba diciendo el Señor: ustedes estuvieron conmigo y aprovecharon estos 3 años, pero ahora me voy a ir, y el que va a quedar con ustedes va a estar por siempre. Por eso dijo en Mateo 28, 20: yo estaré con ustedes todos los días. Dirían los discípulos algo similar a Moisés: Señor, si tu presencia no ha de permanecer con nosotros, no nos saques a las naciones. Y el Señor les dijo en Hechos 1:8: tienen que ir a Jerusalén, tienen que ir a las naciones,
a mostrar el poder de Dios. Ustedes tienen que ir a varios lugares, les dijo el Señor Jesucristo. Pero ya no va a ser conmigo de una forma visible, sino va a ser con mi espíritu. Mi espíritu va a estar con ustedes. Por eso les dijo en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días voy a estar con ustedes. Y vuelvo y digo lo que dijo Moisés, que dirían los discípulos: Señor, no te vayas. Juan 12, 23 y 24, le dijo el Señor Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Mateo 16 también, del versículo 18 en adelante, empieza el Señor Jesucristo a hablarle a los discípulos y a hablarle a Pedro, a decir que sobre él iba a edificar la iglesia, sobre la roca. Pero les dijo después, mire Pedro, los discípulos, le dijo, mire, me voy a ir y me van a hacer preso los sacerdotes y me van a matar. Señor, que no te pase esto. Señor, no te vayas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Te recuerdan? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Vuelvo y les digo, ¿ustedes creen que los discípulos querían que Jesús se fuera? No querían que Jesús se fuera. Ellos querían que Jesús permaneciera con ellos, porque se habían acostumbrado a la presencia de Dios, así haya sido en forma humana, pero era la presencia de Dios. Igual, si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, nosotros nos vamos a levantar la iglesia. Usted dijo que sobre nosotros la iglesia, pero si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, si usted se va para el cielo, yo no sé qué vamos a hacer nosotros. Y el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando Él venga van a entender muchas cosas que ustedes no han entendido. Se fue el Señor y entendieron muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque ahora no era el Señor hablándole a todos en grupo, sino que ahora le hablaba al corazón de cada uno de los discípulos. Entonces, ¿qué podemos ver con todo esto? Que el Espíritu Santo es la presencia de Dios hoy con nosotros. Es el Espíritu Santo. Pero el Señor les dijo dónde iba a estar presente Él. Y usted tiene que confiar que ahí está presente el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, Mateo 18, creo que es 20, búsquenlo. Mateo 18, 20, no me equivoco, dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Jesús está presente cuando 2 o más nos reunimos para hablar de la palabra de Dios. Cuando en su casa se reúne para hablar de la palabra de Dios, para orar, ahí está presente el Señor. Por eso es lo que les dije de adelanto, de Éxodo 33, 16. Su oración, 15, 16, su oración tiene que ser, Señor, yo sé que tú estás presente aquí en mi casa, porque mi familia estamos orando, porque queremos agradarte, tú estás presente aquí en mi casa, Señor. Señor, pero usted me ha inquietado para que vaya a hacer este negocio. Señor, si me conviene, que tú vayas conmigo y tú me muestres. Si no me conviene, Señor, muéstrame. Y el Señor le va a mostrar a usted y usted va a sentir que no lo haga. ¿Y qué debe hacer usted? No lo hago. Pero si usted dice, es como un sentir, lo voy a hacer, me caí, Señor, ¿dónde estaba? Ya sintió la presencia del Señor en su oído, algo le inquietó en su corazón, no vaya,
no salga, quédese en la casa. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para finalizar, realmente los discípulos tuvieron al Señor Jesús. Nosotros tenemos al Señor cuando oramos, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos para orar, está presente. Cuando leemos la palabra, está presente. En este momento está presente el Señor. Aquí está presente. No necesitamos ver para saber que está presente. Por eso dijo el Señor Jesús: bienaventurados los que sin ver creen, le dijo a Tomás después de que lo negó. Bienaventurados los que sin ver creen. Presencia del Señor significa que usted ora, vuelvo y digo, y ahí está. Que usted lee la Biblia, ahí está. Que usted obedece, y ahí está. Pero ¿sabe también qué es presencia? Cuando usted oye la voz de Dios, usted dice, aquí está. Y nosotros somos testigos de que el Señor, aparte de las manifestaciones que dice la palabra de su presencia, también estuvo presente hablándonos, aunque igual nos sigue hablando hoy, pero estuvo presente hablándonos como habló con Moisés y como habló con los discípulos. Y entre ese tiempo, cuando el Señor nos habló de una forma muy directa, pasaron cosas similares a los apóstoles. Algunos estaban aburridos porque eran las 12 de la noche y el Señor hablando a través de una hermana. Ay, como que tiene una cara de aburrimiento y miran el reloj. Y en la profecía dice el Señor: están cansados, quieren que me vaya. Y dijo el Señor: yo no me quiero ir. O sea, fue un privilegio tan grande que tuvimos nosotros en el 2003 y 2004. Y algunos como que les pasó como Tomás: como ya no está, ya yo no creo hasta que no vuelva a ver. Y debemos nosotros creer aunque no veamos, porque el Señor quiere que creamos sin ver. Amén. Les invito a que se levanten. Vamos a pedir al Señor recuerden la tarea. Escríbanlo en su casa, Éxodo 33, 15, 16. Si usted sabe que a veces usted ni siquiera se entiende su letra, mándelo a hacer en computador para que se vea más bonita, grandecita, y póngala así en la puerta de su casa, porque eso es para la renovación carismática, nacer de nuevo. Les vuelvo a decir que usted ore con esta palabra y diga: si tu espíritu no ha de ir, no nos haga salir de nuestra casa. Pues ¿en qué podrá conocerse que nosotros hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros y que seamos distinguidos de los demás pueblos sobre la faz de la tierra? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que donde vaya un carismático de esos que están agarrados de estos pasajes y de la palabra y de lo que Dios ha dicho, que donde usted vaya digan: uy, ese es un ungido de Dios, ese no es cualquier cristiano, ese es un ejemplo, ese es un prosperado, ese es alguien que ayuda mucho a las personas orando hasta económicamente porque Dios lo prospera demasiado.
Eso quiere hacer el Señor con nosotros. Dice que seamos distinguidos. Usted va a ser conocido en las naciones. Si tal vez antes lo conocieron por mala conducta, eso se borra. Por eso el Señor en los versículos de Éxodo 33, pónganle atención, ahí dice: te he conocido por tu nombre. Significa por el nuevo nombre que el Señor le dio. Ya los demás, las personas ya no van a acordar de ese mal nombre que tenía usted, de quién era, sino van a decir: uy, ese hombre, esa mujer, aquel, lo van a conocer por el nombre, por la presencia de Dios en su vida. Padre eterno, Señor, te doy gracias. Gracias, eterno Dios, por hablarnos. Gracias, Señor, por estar presente en nuestro corazón, estar presente en este lugar, estar presente aquí, Señor. Tu palabra dice: donde hay 2 o 3, estoy presente. Señor, sé que estás en este lugar. Sé que estás aquí. Sé que estás con mi hermano, con mi hermana. Sé que estás, Señor, aún con sus dificultades. Ahí estás levantándolo, fortaleciéndolo. Aún con sus problemas estás con él. Aún aunque te haya rechazado en un pasado, tú estás con él porque se arrepintió y porque hoy decidió aceptarte como Señor y Salvador. Hermoso eres tú, cuán glorioso mi Jesús. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.